pregunta que queda al final: ¿es Jesús tu esperanza? Saben, amigos y amigas y hermanos que nos encontramos en esta noche, de pronto en algún momento en nuestra experiencia como seres humanos hemos estado invirtiendo nuestro tiempo en algunas cosas que realmente no valen la pena. Y esas cosas en muchos momentos también nos quita tiempo, nos quita el sueño, nos quita también el dinero y nos quita también la esperanza. Pero saben, hay muchas personas que su esperanza está puesta solamente en el dinero, en el lujo, también en tantas cosas como ustedes pudieron ver allí en la ilustración que trajimos en esta noche, y que realmente los ha perjudicado durante mucho tiempo. Pero la pregunta que hoy tú y yo tenemos que hacernos es la siguiente: ¿es Jesús tu esperanza? ¿En quién has estado edificando tu vida? ¿En qué cosas has estado invirtiendo tu tiempo y tu dinero? ¿Sabes? Son preguntas que nosotros tenemos que hacernos, porque realmente el Señor tiene la respuesta a todas las cosas, a todas esas interrogantes que tú tienes y que yo de pronto en algún momento también he tenido. Hemos aprendido en estas 2 noches que hay algo importante que debe ocurrir en la vida de cada ser humano. Y lo que debe ocurrir en cada ser humano, sea hombre o sea mujer, es que tenemos la necesidad de acercarnos a Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿por qué es tan importante acercarnos a Cristo Jesús? Bueno, estas 2 noches nos dimos cuenta que realmente el único que tenía el poder, el que tenía la solución para la vida de aquel hombre que vivía muy lejos de aquel lugar en Capernaum donde Cristo había llegado para predicar, esa era la única oportunidad que tenía en su vida para ser librado de la esclavitud de la parálisis de sus piernas. Fue al Señor Jesús, encontró entonces obstáculos, ¿y qué ocurrió? Rompió el techo. Y saben la bendición, se acercó donde estaba Jesús y fue levantado allí de donde estaba. Amén. Anoche nos dimos cuenta también que Dios tiene un plan. Quizás nosotros pensamos y en algunas ocasiones especulamos, ¿verdad? Pensando que lo que nosotros creemos que es el plan de Dios, realmente no es el plan de Dios. El plan de Dios es único. Y el plan de Dios consiste que Él, tanto como el cielo, están interesados en la salvación del ser humano. Y van a invertir lo que sea, querido amigo y hermano, para poder entonces conquistar tu corazón. Y nos dimos cuenta en el relato de noche que en algunas ocasiones el Señor tiene que desviar nuestra vista de donde nosotros la estamos colocando y permitirá algunas cosas para que yo vuelva a tomar el rumbo. ¿Sí o no? A ver. Sí, así ocurrió anoche. Pero saben que cada vez que el Señor se manifiesta, lo hace con poder, y es para que tu fe y para que mi fe crezca en el Señor. En esta noche yo les voy a invitar también que se ubiquen en el libro de Marcos, por favor. Ok, en el libro de Marcos, y vamos a ubicarnos en el capítulo 4 del libro de Marcos. Allí en ese capítulo 4 del libro de Marcos, y yo dije algo el primer día, ¿verdad?, que estuvimos acá juntos. Yo dije que cuando se había escrito el libro de Marcos, a ver, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue el primero de los 4 evangelios que se escribió? Marcos, ahí está, ya le había dado la respuesta, ¿eh? Era el libro de Marcos.
¿Qué particularidad resalta el libro de Marcos en la vida de Jesús? A ver, que Jesús está como siempre en gerundio, ¿verdad? Está siempre haciendo algo, caminando, predicando, enseñando, curando, así, en acción, Jesús en acción. Y el capítulo 4, cuando comienza el primer versículo, Jesús comienza hablando de las parábolas, ¿oyeron? Y habló de varias parábolas. En primer lugar, habló de la parábola del sembrador. ¿Y qué es una parábola? La parábola entonces es una manera literaria para enseñar una gran lección. Y el Señor siempre ocupaba de la manera más sencilla y venía la más complicada. Y entonces habló en esa ocasión, aunque nosotros no vamos a hablar hoy acá de esa parábola, solamente quiero que ustedes también se metan en el contexto de dónde venía entonces cuando el Señor, lleguemos al relato que vamos a estudiar, por qué se menciona de esa manera. Y entonces mire, habla primero de la parábola de quién, a ver, del sembrador. Y luego habla también de la parábola del crecimiento de las semillas. ¿Se acuerdan allí? A partir del versículo 26. Y luego, cuando nosotros llegamos al versículo 30, usa la parábola de la semilla de la mostaza también. ¿Se acuerdan? De la parábola de la mostaza. Y entonces, en el versículo 33 y en el versículo 34, dice lo siguiente: con muchas parábolas como esta, les hablaba la palabra conforme a los que podían oír, y sin parábola no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular, ¿qué hacía? Les declaraba todo. O sea, a las personas comunes y corrientes, de qué manera mejor dicho, de qué manera enseñaba el Señor, a través de la parábola. Era un método sencillo. Todo el mundo le entendía cuando el Señor hablaba en parábola, pero a los discípulos, dice el Señor, que les hablaba ¿cómo? Clarito, les declaraba todo. Ahora, mis hermanos, llegamos entonces al versículo 35. Y aquí entonces sí nosotros nos vamos a centrar en esta noche, porque hay algunas cosas que nosotros tenemos que entender muy bien hoy, porque el Señor la dejó escrita es por algo, ¿vieron? Y tenemos que sacarle el máximo provecho a las cosas que están escritas en la Biblia, y si usted ve que se repite es porque es muy importante. Y en los evangelios, de los 4 evangelios, 3 evangelios relatan precisamente este relato. Por lo tanto, debe ser muy importante lo que se menciona acá en este relato de la Biblia. Y la pregunta que cabe entonces para hacer antes de sumergirnos en este relato: ¿será que nosotros hemos confiado plenamente en el Señor Jesucristo? Cuando nosotros comenzamos a leer la parábola, ya no es parábola, perdone, es el relato, dice el versículo 35, aquel día, cuando llegó la noche, después que había estado enseñando las parábolas, ¿se acuerdan? Ahora sí. Cuando llegó la noche, les dijo, ¿a quién? A ver, a los discípulos, pasemos ¿a dónde? Al otro lado. ¿Se acuerdan que ya también vino? Y el Señor le pidió a sus discípulos, vayan y crucen al otro lado. Ahora nuevamente el Señor le dice, pasen al otro lado. Sigue diciendo la palabra de Dios. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían con él otras barcas. Cuando usted lee la Biblia y cuando usted le está leyendo cada versículo, usted tiene que estar pendiente de cada palabra también que se menciona en cada versículo, ¿ya? Porque dice, le tomaron como estaba, o sea, no hubo preparación. Nadie tomó nada para cruzar para el otro lado. Así como estaban, después de haber estado trabajando, enseñando, predicando y curando,
les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, y se fueron. Pero resalta algo importante también, dice la palabra de Dios, que también allí había con ellos, ¿quién más? A ver, otras barcas. Otras barcas. Sigue diciendo entonces el relato. Mientras ellos iban en el barco, después de haber estado trabajando todo el día, enseñando, y el Señor haciendo milagros, y todo el mundo se acercaba y les predicaba y les animaba, cuando se subieron al barco, que comenzaron a cruzar hacia el otro lado de la ribera del río, dice la palabra de Dios lo siguiente: se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que que ya se anegaba. Y entonces dice el versículo 38, y él estaba en la popa, ¿cómo? Durmiendo sobre un cabezal. Hasta allí, no sigan leyendo. La palabra de Dios dice, y vamos otra vez a mencionarlo, iban en el mar. ¿Quiénes eran los discípulos? Pregunto. ¿O qué oficio tenían los discípulos? Eran pescadores. Eran pescadores. ¿En dónde desarrollan entonces su trabajo los pescadores? En el mar. Ellos están muy bien familiarizados ¿con quién? Con el mar. Para un pescador es difícil que la noche en el mar le dé miedo, ¿sí o no? Para un pescador en el mar en la noche con tempestad es muy difícil que le dé miedo, ¿sí o no? A ver, están acostumbrados. ¿Hay peligro en la noche en el mar allá con la tempestad? Sí, hay peligro. Pero para los que están acostumbrados, ¿ustedes creen que les debe dar temor? La palabra de Dios allí en el versículo menciona algo importante. Jesús estaba cansado, Jesús había estado trabajando, Jesús había estado luchando, ¿verdad?, con tantas cosas, y ahora, después que le dieron la oportunidad de descansar, dice que el Señor en medio allí del mar, en un ladito, se quedó dormido. Ahora pregunto, ¿quién puede dormir cuando tenemos problemas? ¿Quién duerme cuando tiene problemas? ¿Quién duerme cuando dice, cónchale, estoy teniendo problemas en mi trabajo? Me estoy llevando mal con mi jefe o con mi jefa. No me entiende, no me comprende. Estoy en el ojo del huracán. Me tienen el ojo puesto. Si no hago las cosas bien, entonces es muy probable que me voten, que me saquen del trabajo. ¿Puede dormir una persona en ese estado? Difícilmente, ¿verdad? Difícilmente. ¿Será que podrá dormir tranquilamente una persona, un estudiante que sabe que tiene que presentar una prueba definitiva, una prueba final, que tiene que estudiar? De esa prueba depende la carrera. ¿Será que puede dormir tranquilo? No, se desespera. ¿Será que puede dormir en paz y en tranquilidad aquella persona, aquel esposo, aquella esposa que ha tenido problemas con su esposa, con su esposo? Que no se comprende, que no logran comunicarse, que no logran entenderse. Él dice una cosa y ella entiende algo, ella dice una cosa, él entiende otra cosa. No se comprenden. Luchan, pero pareciera que fuese imposible vivir. ¿Será que se puede vivir